Ok, en el ejercicio 4 dice para cada una de las funciones del problema 17 del capítulo 4 decida para qué números A existe el límite cuando x es dado de la función f de x. Entonces el primer ítem dice la función parte entera. La función parte entera, para poder ver o tener una idea de en qué números existe el límite, pusimos una imagen que nos ayuda a ver, pues no. Y vemos que precisamente en cada uno de los enteros la función presenta saltos. Una función, podríamos decir, escalera, que en cada entero presenta un salto. De hecho, si vemos la definición, nosotros tenemos que el entero mayor de x es igual a un n, si solo si x está entre n y n más 1, n incluido y n más 1 sin incluir, donde n es un entero, ¿no? Ya. Entonces, visualmente nosotros vemos que dentro de cada intervalo, de la forma n más 1, si no incluimos los extremos, es decir, por ejemplo, el intervalo abierto 1, 2, la función en cada punto tiene un entorno por donde acercarse, ¿no? Es decir, la función en cada intervalo abierto de la forma n más 1 adopta un comportamiento constante, ¿verdad? O sea, esto es una función constante en cada uno de estos tramos. Por lo tanto, uno pensaría que si no incluimos los enteros, es decir, en intervalos, nuevamente de la forma n más 1, la función es constante y por lo tanto el límite existe. Sin embargo, cuando incluimos en los extremos, es decir, n y n más 1, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque es allí donde se presenta el salto. Por ejemplo, en un entorno de cero vemos que si nos movemos eh, un epsilon a la izquierda de cero, la función inmediatamente es menos 1. Si nos movemos un epsilon a la derecha, inmediatamente es 0. Esto nos da la idea de que en cero el límite no existe, ¿verdad? Porque no hay una suavidad de la función. Eh, entonces, bueno, precisamente tratemos de mostrar, ¿no? De que el límite cuando x tiende a A, cuando A es un entero, este no existe, y cuando A no está en los enteros, pues sí existe. Entonces vamos a estudiar el caso primero, cuando A está en los enteros. Si A está en los enteros, podemos suponer que el límite existe. De no ser así, vamos a llegar más adelante a una contradicción. Entonces las tres posibilidades implícitas son, por la tricotomía de los reales, ¿no? De que el límite es, del límite, si existe, es o mayor que A, o igual a A, o menor estricto que A. Entonces, vamos haciendo la primera posibilidad, que sería el límite cuando x tiende a de f mayor que a, que es lo mismo que decir que es igual a un a más un k, donde k es un real positivo, ¿no? De ser así, la definición nos dice que para todo epsilon positivo existe un delta también positivo, tal que si la distancia de x a a es no nula y menor que delta, entonces la diferencia entre f de x y a más k es menor que un epsilon, ¿verdad? Entonces, si nosotros desglosamos la definición del valor absoluto en cada lado, esto sería decir que para todo epsilon existe un delta, tal que si x está en la bola en el intervalo a menos delta, a más delta, excepto a, ¿de dónde aparece el menos a? O sea, ¿por qué quitamos la posibilidad de que x sea igual a? Porque la definición nos dice, el valor absoluto nos dice, que el valor absoluto es estrictamente mayor que cero, es decir, que x menos a es positivo. Perdón, x menos a es distinto de cero. Pero si x menos a es distinto de cero es porque x es distinto de a. De ahí es que se pone esta posibilidad. Se excluye la posibilidad de que x sea igual a. Entonces, x tiene que estar en este entorno menos a. Eso implicaría, también resolviendo el, el valor absoluto acá, sería decir que f de x está en intervalo de a más k menos epsilon a más k más epsilon. Ahora, equivalentemente, bueno, prácticamente arrastré la línea anterior, pero como eso pasaría para todo epsilon, en teoría, al tomar epsilon igual a k también debería cumplirse, ¿no? Entonces, si nosotros tomásemos un epsilon igual a k, por la definición tendríamos que existe un delta 1, tal que si x está en intervalo a menos delta 1, a más delta 1, menos a, entonces f está en intervalo. Ahora, reemplazando k, epsilon por k, aquí tendríamos a más k menos k, que es a, y aquí a más k, que es a 2k. Entonces f sería en este caso estrictamente mayor que a, ¿verdad? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, podemos tomar entonces, como esta definición se cumple para todo x en este conjunto, en particular se cumplirá para a menos delta 1 sobre 2, porque este conjunto, este punto, cae en este intervalo por ser mayor que a menos delta 1,
pero menor estricto que A más delta 1. ¿Sí o no? Es menor que el extremo izquierdo, perdón, es mayor que el extremo izquierdo, pero menor que el derecho. Y es distinto de A, ¿verdad? Porque delta 1 es positivo. Entonces, cae en este conjunto, y como cae en este conjunto, ha de cumplirse la hipótesis de arriba, ¿no? Entonces, f evaluado en x, que sería reemplazar x por a menos delta 1 medios, sería el entero mayor de a menos delta 1 medios. Como a era en este caso un entero, al entero restarle una cantidad positiva, el entero mayor nos da un número estrictamente menor que a. ¿Sí o no? Pero ahí hemos llegado a la contradicción, porque la hipótesis nos decía que f era mayor estricto que a, y aquí estamos llegando a que es menor estricto que a. Entonces esto genera una contradicción que nos supuso el considerar o suponer que el límite era mayor estricto que a. Entonces, nomás nos quedan dos posibilidades. Posibilidad que nos dice de que si seguimos suponiendo que el límite existe, entonces las dos posibilidades son de que el límite sea o menor estricto que a o igual a a. Que hemos simplificado con la notación de menor o igual, ¿verdad? Ahora, estudiamos la posibilidad en la que el límite es menor estricto que a. Esto sería decir que el límite es igual a menos un k con k positivo. De ser así, nuevamente nos traemos la definición. Lo único que cambia con la versión anterior es que en lugar de tener f menos a más k, ahora tenemos f menos a menos k, porque este es ahora el límite, ¿no? Entonces, hemos copiado prácticamente la definición del límite y ahora, análogamente al caso anterior, desenrollamos el valor absoluto, nos queda esto. Para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si x está en este conjunto, f cae en este otro. Aquí vemos, ¿no?, la diferencia. Aquí en antes era a más k menos epsilon, y aquí a más k más epsilon. Y ahora es a menos k menos epsilon y a menos k más epsilon. Y siguiendo el razonamiento anterior, ¿no?, también podemos considerar un epsilon positivo en particular que nos ayude eh, a ver la veracidad de este hecho o a contradecirlo, ¿no? En este caso, también nos sirve tomar epsilon igual a k, porque k era nuevamente un número positivo. Y por hipótesis existirá un delta 2 tal que si x cae en este intervalo, excepción de a, entonces f caerá en. Como aquí reemplazando epsilon por k nos da a menos 2k, eso nos queda acá también, y análogamente para acá, ¿no? A menos k más k nos queda a. Entonces aquí en cambio f es menor estricto que a, ¿verdad? Por caer en este intervalo. Eh, pero ¿qué pasa si nosotros, bueno, esta línea omitámosla porque se me chispoteó, digamos, ¿no? Pero lo que sí quería considerar es, nuevamente, como el caso anterior, un x que esté en este conjunto y que nos lleva a la contradicción. Entonces, tomando x igual a más delta 2 medios, este es un número que es mayor estricto que a menos delta 2, pero menor estricto que a más delta 2, y que claramente es distinto de a. Entonces, f, ¿qué pasaría si a f lo evaluamos en ese punto? Sería evaluar f en a más delta 2 medios. Como a era un entero, el entero mayor de a más delta 2 medios es mayor o igual que a. Eso nos lleva a la contradicción, porque la hipótesis nos decía de que f siempre iba a ser menor estricto que a cada vez que la hipótesis fuese cierta. Aquí vemos un caso en el que no se da eso. Entonces hemos llegado a la contradicción. Ahora repasemos. Hemos considerado o hemos supuesto de que el límite existe y hemos llegado a que el límite no puede ser mayor, y con este último caso de que que el límite no puede ser menor que a. Entonces, de existir, el límite únicamente abarca la posibilidad de que sea igual a a. Sí, el límite si existe tiene que ser igual a. Vamos, ¿qué pasa si esto fuese cierto? Si el límite de f cuando x tiende a es igual a, entonces nuevamente traemos la definición a la acción y desglosamos. Ya, ahora el cambio se da acá, ¿no? Ahora ya no tenemos a más k ni a menos k, sino únicamente a menos epsilon y a más epsilon. Ya, ok. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, podemos tomar un epsilon en particular también, que en este caso es y epsilon un cuarto. De ser así, existiría un delta 3 tal que si x cae en el intervalo de a menos delta 3 a más delta 3 excepto de a, f caerá en este otro intervalo. Pero podemos tomar x igual a menos delta 3 sobre 2. Este número es un número que es mayor estricto que a menos delta 3, pero menor estricto que a más delta 3. Y es distinto de a. Entonces tendría que cumplirse lo que nos dice arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa si evaluamos f allí? Sería evaluar el entero mayor en a menos delta 3 sobre 2. Y es evaluar el entero mayor en a, que es un entero, pero
un cachito izquierda. Y nosotros sabemos que en ese caso, el entero menor es cuando más a menos uno. Es decir, esto es menor o igual que a menos uno. Y allí hemos llegado a la contradicción, porque la hipótesis nos decía, o el supuesto de aquí nos decía que f tendría que ser mayor que a menos un cuarto. Y aquí estamos llegando a que es menor que a menos uno. Eso no puede darse. Entonces se da una contradicción y se excluyen las tres únicas posibilidades. Hemos llegado a que el límite no puede ser ni mayor que a, ni igual a, ni menor que a. En conclusión, el límite no puede existir. Así, el límite, recordemos, cuando a es un entero, este no existe. Ya. Ahora vamos con el caso en el que a no están los enteros. Entonces, la imagen nos dice de que, bueno, si yo puedo considerar un a que esté estrictamente dentro de un intervalo de la forma n más 1 abierto, entonces ahí la función es constante y yo siempre me puedo acercar. Por ejemplo, si tomásemos aquí el un medio, me puedo acercar tanto por izquierda como por derecha. Y si no considero los extremos, por ejemplo, considerase aquí 3/4, nuevamente no me puedo acercar por izquierda y por derecha. Siempre, de manera que la función en cada entorno sea siempre, tome siempre el mismo valor. Entonces, uno pensaría de que si ya no están los enteros, el límite en efecto existe. Pero vamos a demostrar, ¿no? Entonces, si ya no están los enteros, claramente existe un entero que me permite decir que A está estrictamente entre n y n más 1, sin incluir. De ser así, nosotros podemos tomar la primera desigualdad y sumar n, quedándonos n más n menor que a más n. Y si eso lo dividimos para 2, n más n es 2n, y al dividirlo para 2 nos da n. Se nos va a quedar que n es menor que n más a, ahora dividido para 2. De ahí nos queda esto, que n es menor estricto que n más a medios. Por su parte, si ahora tomamos la segunda parte de esta desigualdad, y ahora lo que hacemos es sumar n, eh, eh, perdón, si ahora tomamos esta parte de la desigualdad, y lo que ahora hacemos es sumar n más 1 y dividir para 2, nos va a quedar que a más n más 1 dividido para 2 es menor que n más 1, es decir, esta última parte. Y esta desigualdad que está intermedia, es clara verla, ¿no? N más a es menor estricto que n más 1 más a. Al dividir para 2, la desigualdad se sigue preservando, ¿no? De ahí esta cadena de 4 miembros. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, al evaluar f en a sería el entero mayor de a, pero si a está estrictamente contenido entre n y n más 1, el entero mayor de a es n, ¿sí o no? Claramente. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, en ese caso, como vimos, ¿no? Si tomamos a entre n y n más 1, que por ejemplo sería tomar un número entre 0 y 1, en caso particular, el límite sería 0, que es el entero de izquierda. Entre 1 y 2, el límite sería, o la función toma el valor de 1, que es el entero a izquierda. Entonces, es prudente y coherente pensar de que el límite cuando x tiende a f es igual a n, que es ¿quién? El entero a izquierda. Que el entero a izquierda, el entero por izquierda más próximo a, o el mayor entero menor que a. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, ¿qué tenemos que demostrar? Que dado epsilon podemos conseguir un delta tal que la definición se cumpla. Entonces, dado un epsilon positivo, vamos a tomar un delta de esta forma. ¿Quién es este delta? Este delta es la distancia, si prestamos atención, es la distancia que hay entre A y el extremo izquierdo y A al extremo derecho. Porque vemos que es A menos N dividido por 2, o sea, delta es el mínimo, perdón, entre A menos N medios y N más 1 menos A medios. Es decir, el mínimo entre estas distancias, ¿no? Entre A y N más 1 ya. Entonces, al tomar delta esa expresión, claramente esta cantidad es positiva, ¿no? Por la manera en que A está dado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si x menos a, esta distancia, es positiva y menor que delta? Bueno, desenrollando, eso sería decir que aquí está en este intervalo, excepto de a. Ya, reemplazando delta por esta expresión, entonces sabemos, ya, si delta es igual a este mínimo, es menor o igual que cada una de estas cantidades, ¿no? Entonces, en particular, es menor o igual que a menos n medios. Allá, pues. Entonces, a menos delta es
Sí, igual. A menos delta, menos delta eh, es mayor o igual que menos a menos n medios. Entonces, a menos delta es mayor que a menos, eh, a, a menos n medios. O sea, para entenderlo mejor visualmente y evitar la delta, tenemos que es menor o igual que a menos n medios, ¿verdad? Entonces, al tomar menos delta, eso es en cambio mayor o igual que a menos n medios. Entonces, a menos delta es mayor o igual que a menos n medios. Por otra parte, eh, delta también es menor o igual que n más 1 menos a medios, ¿verdad? Entonces, a más delta es menor o igual que a más n menos 1 medios. Perdón, a más n menos 1 menos a, o sea, toda la cantidad de arriba. Por lo tanto, si nosotros ubicásemos, uy, voy a borrar esto. Si nosotros ubicásemos una fracción de lo que sería la recta real, y aquí está a menos delta, entonces por acá está el a menos n medios. Y si por acá está el a más delta, entonces por acá se encuentra el a más n más 1 menos a medios. Entonces es claro que si un punto, voy a poner ahora sí en otro color, color de lápiz azul. Es claro que si un punto está en este intervalo, también se va a encontrar en este otro. Bueno, quitando el centro A, también pasa lo mismo, ¿no? Y eso es lo que dice, y de allí que esta implicación se da. Si está en el intervalo más grande, en particular está en el intervalo más chiquitito. Ya. Mis disculpas por omitir esa explicación aquí. Ya, pero entonces, eso es lo que quise dar a entender. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, desenrollando, esto sería x pertenece a más n medios, coma n más 1 más a medios, exceptuando a. Pero ¿qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, f, ya. En ese caso, ¿qué pasa? X está en el intervalo n más 1, ¿sí o no? Porque el intervalo que va de a más n medios a n más 1 a medios es el mismo que está aquí. Este intervalo es el que va de aquí hasta acá. Y ese intervalo, por esta desigualdad, está contenido en el intervalo que va de n a n más 1. Por lo tanto, si nosotros evaluamos f en un punto de este intervalo, tiene que ser igual al entero por izquierda, que es n. Entonces, f evaluado en x es n. De manera que el valor absoluto de f menos n es 0. Y 0 siempre es menor que epsilon, porque epsilon era positivo. Entonces, ¿qué estamos llegando? Como el epsilon fue arbitrario, estamos concluyendo de que para todo epsilon positivo existe un delta, tal que si la distancia entre x y a es no nula, menor estricta que delta, entonces la distancia entre f y n es menor estricta que un epsilon. Equivalentemente, es decir, que el límite cuando x tiende a d f es igual a l, que es lo que queríamos mostrar. Ahora, con el ítem 2, que es x menos parte entera de x. Si a pertenece a los enteros, ya hemos visto que el límite cuando x tiende a no existe. Ya, vimos que ese límite no existe y además de que el límite cuando x tiende a de x sí existe. Entonces, veamos que el límite cuando x tiende a x menos parte entera no puede existir. ¿Por qué? Porque si ese límite existiera, entonces por el teorema 2 del capítulo 5, el parte entera de x podemos escribirlo como parte entera menos x más x. Ya. Entonces, si el límite de x menos parte entera existe, o sea, si este límite existiese, luego el límite de parte entera de x menos x también, porque sería el negativo de este, ¿no?
Entonces, como el límite de este existe y el de acá también existiese, entonces tendríamos que el límite de la suma es la suma de límites. Llegando así a que el límite de parte entera existe y es igual a esta suma. Pero eso nos da una contradicción, porque nosotros conocemos bien que el límite de la parte entera de x no existe cuando a es un entero. Recordemos que todo esto está haciendo en el caso en el que a es un entero. Ajá, entonces hemos llegado a la contradicción, porque este límite no existe. El límite de parte entera no existe. Conclusión, como lo que nos llevó a la contradicción fue el suponer de que el límite de x menos parte entera existe, en conclusión, el límite de x menos parte entera no existe. ¿Cuándo? Cuando a es un entero. Ahora, si a, aquí falta poner a, si a no pertenece a los enteros, el límite de parte entera ya vemos que existe y el límite de x también. Entonces el límite de la resta, por el mismo teorema mencionado, también existe y es igual a la resta de límites. Entonces, hemos mostrado que el límite de esta función existe únicamente cuando el a no es entero, ¿no? Es un real no entero. Ya, es un real no entero. Ya, ahora vamos con el ejercicio 3. Para el ejercicio 3, bueno, vamos a ver qué pasa con este de aquí. Si a pertenece a los enteros, entonces, si el límite de esta raíz existe, entonces, por el teorema del capítulo 5, esta cantidad, sabemos nosotros que x menos parte entera es un número mayor o igual que cero, ¿verdad? Por definición de la parte entera. Entonces, x menos parte entera es mayor o igual que cero. Por lo tanto, podemos escribir esto como la raíz de x menos parte entera elevado al cuadrado. Es decir, lo mismo es decir que el límite de la raíz por ella misma. Es decir, el límite de un producto. Entonces, si el límite de esta raíz existe, el límite del producto sería el producto de los límites, ¿verdad? Por el mismo teorema. Entonces, si el límite del producto es el producto de los límites, como cada uno de estos existe, llegaríamos a que cuando A está en los enteros, el límite de x menos parte entera existe. Y eso es una contradicción, porque ya vemos que este límite no existe cuando A es un entero. En conclusión, el límite de la raíz de x menos parte entera, cuando A es un entero, no existe. Ahora, ¿qué pasa si A no está en los enteros? Vamos a demostrar de que el límite cuando x tiende a de x menos parte entera es igual a la raíz de A menos parte entera. Es decir, que cuando no están en los enteros, ese límite sí existe. Entonces, para la demostración, vamos primero y hablaremos de dos procesos. El proceso 1, veamos que si nosotros estudiamos f en x más 1, donde x es un real, esto es la raíz de x más 1 menos parte entera de x más 1. Pero parte entera de x más 1 es lo mismo que parte entera de x más 1. Nos queda x más 1 menos parte entera de x menos 1. Se cancela 1 con menos 1 y nos queda raíz de x menos parte entera, que es lo mismo que f de x. El proceso 2, vamos a ver qué nos dice el proceso 2. Nos dice que si evaluamos f en x menos 1, la raíz de x menos 1 menos parte entera de x menos 1 es x menos 1 menos, y la parte entera de x menos 1 es parte entera de x menos 1. Eh, y ahora, aquí se nos va a cancelar 1 con menos 1 más 1, y nos va a quedar f de x. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, entonces, ¿por qué vimos eso? Eso nos lleva a decir, o a darnos cuenta, de que la función, esta función es periódica, ¿no? Y de periodo 1, ¿sí o no? Es periodo 1. Es decir, ya que nosotros avancemos un intervalo de longitud 1, nos vamos a encontrar con la misma función. Entonces, si para todo número que esté contenido estrictamente entre 0 y 1, ¿por qué no consideramos los extremos? Porque ya vimos que ese límite, cuando estamos en los enteros, ese límite no existe, ¿no? Entonces, si para todo C está en el intervalo abierto 0, 1, este límite existe y es igual a la raíz de C menos parte entera, entonces va a pasar que si B es un número mayor que 1, no entero, podemos aplicar el proceso 1 k veces, de modo que en la késima ocasión obtengamos que b menos k es un número mayor estricto que 0, menor estricto que 1. De manera que f de b sería igual a f de b menos 1. Esto a su vez, f de b menos 2. Y así sucesivamente hasta llegar a f de b menos k.
En ese caso, límite cuando x tiende a b de raíz de x menos parte entera sería lo mismo que decir límite cuando x menos k tiende a b menos k de la raíz de x menos k menos x menos k. ¿Por qué? Por lo de arriba, ¿no? F de b igual a f de menos k. Eso es decir, f de x igual a f de x menos k. Ya. Y haciendo un cambio de variable, u igual a x menos k, ¿no? Esto sería decir el límite cuando u tiende a b menos k de la raíz de u menos parte entera de u. Pero en este caso, hemos hecho el proceso recordando de que b menos k es un número entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, si b menos k está entre 0 y 1, y lo de arriba llegase a pasar de que para todo c en 0, 1 este límite es igual a esto, entonces como consecuencia de ello, este límite también existe, porque b menos k está entre 0 y 1, y es igual a reemplazar u por b menos k, ¿no? Sería b menos k menos parte entera de. Es decir, si esto ocurriese, es decir, si el límite existe y es igual a esto para todo número entre 0 y 1, entonces hemos visto de que para todo número mayor estricto que 1 no entero, el límite también existe. Ahora vamos a ver, en cambio, para todo número menor que 0. Si ves un número menor que 0 y no entero, podemos aplicar ahora el proceso 2, creo que era aquí, cometí un error, que a veces, que en la décima ocasión, b más k sea ahora mayor que 0 y menor que 1. O sea, f de b sea igual a f de b más 1. Eso igual a f de más 2, y así podemos llegar hasta f de más k. Entonces, el límite cuando x tiende a b de la raíz de x menos parte entera sería el límite cuando x más k tiende a b más k de la raíz de x más k menos parte entera de x más k. Y si nosotros aquí hacemos un cambio de variable, decir b igual a x más k, sería decir el límite cuando b tiende a b más k de la raíz de b menos b. B menos parte entera de b. Pero ahora b menos, ay caramba, aquí no es b menos k, aquí es b más k. Pero ahora b más k es quien está en 0, 1. Y y en ese caso, si este límite pasa nuevamente, entonces el límite de esa raíz sería reemplazar b por b más k, ¿no? Entonces ese límite también existiría. En conclusión, ¿qué estamos viendo? Que si esta única cosa es cierto, es decir, si el límite existe para todo número estrictamente contenido entre 0 y 1, entonces necesariamente ha de existir para los mayores que 1 y menores que 0, que no sean enteros. Es decir, que si para todo C perteneciente a 0, 1 esto es verdad, entonces el límite existe para todo B que no esté en los enteros. Y eso completaría nuestra prueba. Entonces demostremos que en efecto para todo C en el intervalo de 0, 1 el límite de la raíz existe y es igual a esto. La raíz de C menos parte entera. Ahora, notemos que para todo X en 0, 1 la parte entera de X es igual a 0, ¿no? Porque es el entero menor más cercano por izquierda, que es 0. Eh, y si parte entera de X es 0, la raíz de X menos parte entera es igual a la raíz de X. Entonces, si C está entre 0 y 1, límite cuando X tiende a C de esta raíz, será el límite cuando X tiende a C de la raíz de X. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque si C está entre 0 y 1, entonces a partir de un punto, la función entra a un entorno que esté en 0 y 1, de manera que lo de arriba se cumple, ¿no? La raíz de X menos parte entera sea la raíz de X. Allá. Y como C es un número estrictamente mayor que 0, pero menor estricto que 1, tiene sentido hablar de esta igualdad en límites, ¿verdad? Porque en cada caso nos podemos acercar por izquierda o derecha. Ya. Entonces, esto sería igual a la raíz de C, porque ya sabemos que el límite de la raíz es la raíz del valor. Siempre que tenga sentido evaluar la raíz en dicho valor, ¿no? Y como estamos con C en 0, 1, la parte entera de C es igual a 0. Entonces la raíz de C sería lo mismo que decir la raíz de C menos C. Y eso ya hemos demostrado que para todo C en 0, 1, el límite de la raíz existe y es igual a la raíz de C menos parte entera. Entonces, como eso ya pasó en 0, 1, y ya vimos que eso implicaría la existencia para todo número no entero, entonces concluimos de que el límite de la raíz existe, si y solo si este C no pertenece a los enteros. Ya. Ahora el cuarto. Dice, parte entera de X más la raíz de X menos parte entera.
vamos, nuevamente nos damos una idea visual. Vimos que esta función es, de cierta manera, si uno conoce la función raíz de x, se da cuenta de que en 0,1 es la misma función que la raíz de x, pero a partir de ahí la función tiene adopta un comportamiento periódico, podríamos decirlo, pero cada vez va ascendiendo, ¿no? Es decir, de 1 a 2 es la misma función, pero ahora ha subido una unidad. De 2 a 3 es la misma función, pero ahora ha subido 2 unidades. Y así. Entonces vamos a hallar la relación entre esta función, que si presenta algún tipo de periodicidad, ¿ya? Y luego demostrar la existencia del límite para un único intervalo y ver si ello implica la existencia del límite para todos los reales, ¿no? Entonces, dado m perteneciente a los reales positivos unido al cero, entonces f evaluado en m más 1 es parte entera de m más 1 más la raíz de m más 1 menos parte entera de m más 1. ¿Ya? Es parte entera de m más 1 más la raíz de m más 1 menos parte entera de m menos 1. ¿Ya? Ahora, en este caso, a ver, un ratito, revisar algo. En antes me pareció afirmar. Ajá. Sí, ya sé que debí decir aquí. Ujú. Aquí en el momento en el que dije que parte entera de x, sí, bueno, aquí he usado un hecho a diestra y siniestra, y es que la parte entera de x más 1 es igual a parte entera de x más 1. ¿Ya? Esto pasa, ¿para qué? Para los números eh, mayores o iguales que cero. ¿Por qué? Porque todo número mayor o igual que cero podemos escribirlo como un número entero más una parte decimal más 1. ¿Ya? Con este mayor o igual que cero. ¿Ya? Y eso es lo mismo que parte entera de n más 1, que es un entero, más d. Como esto resulta ser un entero siempre que n sea mayor o igual que cero, esto es lo mismo que parte entera, esto es lo mismo que d, perdón, que n más 1, es lo mismo que parte entera de n más d más 1. Parte entera de x más 1. Entonces, esto que yo dije aquí en el proceso 1, me faltó decirlo y acotarlo, que esto pasa para todo x mayor o igual que cero. Y lo que pasa en el proceso 2 es para todo x menor que cero. Uy, no estoy rayando. Lo que pasa en el proceso 2 para todo x menor que cero. ¿Ya? Esto pasa nuevamente para todo x mayor que cero. Voy a decir aquí para todo x mayor que cero, era igual. Y para todo x menor que cero, ay carambas, para todo x menor que cero, parte entera de x menos 1 es parte entera de x menos 1. Que sí hace lícito todo lo que hicimos en antes. Lo que hicimos, bueno, lo que hicimos acá. ¿Por qué? Porque aquí, cuando aplicamos el proceso 1, nosotros sí dijimos, no, si b es mayor que 1, si b es mayor que 1 es positivo, entonces podemos aplicar el proceso 1. Y en el proceso 1 estaba implícito, estaba implícito el hecho de que
X era mayor o igual que cero. Y para el proceso 2 B era menor que cero. Entonces podríamos aplicar el proceso 2 en esta caso. Ya, eso fue lo que debía acotar en antes. Ahora, en este caso, cuando tenemos f en m más 1, como m pertenece a los reales unido al 0, tenemos que que m es mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, si m es mayor o igual que 0, tiene sentido decir que la parte entera de m más 1 es la parte entera de m más 1. Entonces, f en m más 1 sería parte entera de m más 1 más la raíz de m más 1 menos parte entera de m más 1. Esto es parte entera de m más 1 más la raíz de m más 1 menos parte entera de m más 1, ¿no? Ya, ahora, hemos de simplificar, ¿no? 1 menos 1 se va. Nos queda m más la raíz de m menos parte entera de m, y este uno que estaba afuera lo simplifico. Y todo esto es f evaluado en m, entonces es f de m más 1. Ya, bueno, entonces si p ahora es un número mayor o igual que 1, podemos aplicarlo el proceso anterior sucesivamente hasta encontrar el primer k entero, tal que p menos k esté entre 0, sea mayor o igual que 0, pero menor que 1. De manera que si p es mayor o igual que 1, f de p por el proceso anterior sería f de p menos 1 más 1. Ojo, hacemos hasta encontrar el primer k, tal que p menos k sea mayor o igual que 0 y menor estricto que 1. Hacemos así sucesivamente. En la segunda iteración sería f de p menos 2 más 1 más 1, que es 2. Y así. En la k décima entonces sería f de p menos k más k. Entonces, si para todo va que pertenece al intervalo 0, 1, ahora sí contemplo el extremo 0. ¿Por qué? Porque quiero demostrar de que el límite existe para todos los reales, sea entero o no. Entonces, si para todo va que está en intervalo 0, 1, incluyendo el 0, si para todo eso pasara de que el límite cuando x tiende a de parte entera de x más la raíz de x menos parte entera es igual a parte entera más raíz de a menos parte entera, entonces para todo b mayor o igual que 1, nosotros podríamos decir, el límite cuando x tiende a b de esto sería, por lo que demostramos acá, ¿no? Sería lo mismo que aplicar la función en lugar de x, a x menos k, pero al final sumarle k, ¿no? Entonces reemplazamos x por x menos k, en lugar de b menos k de x menos k más parte entera de raíz de x menos k más k. Donde b menos k, ahora sí, b menos k es ¿quién? Es un número que está entre 0, en 0 incluido, a 1 sin incluir. Es decir, ya entra en lo que queríamos, ¿no? Que esté en el intervalo 0, 1. Entonces, si pasara este límite para todo número 0, 1, como este es el caso, entonces esto de aquí sería aplicable para nuestro x menos k, ¿verdad? Perdón, para b menos k en lugar de a. Entonces, ¿qué nos dice la regla de arriba? Si la regla de arriba fuese cierta, tendríamos que reemplazar en lugar de la variable por el valor que está en el límite, ¿no? En lugar de x menos k, b menos k. Entonces, esto sería igual a parte entera de menos k más la raíz de b menos k menos parte entera de menos k, todo eso más k. ¿Ya? Ahora, vamos viendo que si ahora n es un real negativo, entonces ahora en cambio, parte entera de n, ahora en cambio vamos a estudiar qué pasa con f en n-1. Eso es parte entera de n-1 más raíz de n-1 menos parte entera de n-1. Y ahora como n es un real negativo, parte entera de n-1 es parte entera de n menos 1. Y sería más raíz de n-1 menos parte entera de n, con el menos que estaría aquí, ¿verdad? Sería más 1. Se da 1 menos 1, queda parte entera de n más raíz de n menos parte entera de n menos 1. Y ahí esto es lo mismo que fn menos 1. Entonces si n es un real negativo, fn menos 1 es fn menos 1. Ahora, si p es menor que 0, vamos ahora a aplicar lo anterior sucesivamente, esto aquí, hasta encontrar el primer k, tal que p más k sea menor o estricto que 1, pero mayor o igual que 0. ¿Ya? Ajá, ¿ya? Entonces,
f en p, si p menor que 0, podemos aplicarlo una vez, nos da f de p más 1 o menos 1, por esta regla. Así llegamos hasta, ojo, hasta encontrar el primer k, tal que p más k esté entre 1 y 0. Y llegamos que en la décima iteración sería f de p más k menos k. Entonces, si para todo a que está en el 0 incluido, 1 sin incluir, pasase que este límite es cierto, entonces tendremos que para b menor que 0, el límite cuando x tiende a b de esta expresión, aplicando por el razonamiento que hicimos arriba, ¿no? Sería lo mismo que evaluar x más k en lugar de x, pero restándole k al final. Entonces esto sería el límite cuando x más k tiende a b más k de parte entera de x más k, más la raíz de x más k menos parte entera de x más k, todo eso menos k. Donde ahora x más k es un número que está exclusivamente en 0, 1, 0 incluyendo, 1 sin incluir. Y como, y si pasa esto de aquí, que para todo va en 0, 1, esto es cierto, entonces podemos aplicar la regla y reemplazar x por a. En este caso sería reemplazar x más k por b más k. Nos da esto. En conclusión, hemos visto de que si este hecho pasa, entonces el límite existe para los mayores que 1, mayores o iguales que 1. Y si este límite pasa, también pasa para los menores que 0. Conclusión, si este límite pasa, entonces ha de pasar para todos los reales, ¿no? Porque si pasa para n más 1, perdón, para el intervalo 0, 1, y hemos visto que eso implica para los mayores o iguales que 1 y para los menores que 0, entonces hemos visto, entonces estamos diciendo que si pasa para este intervalo, ha de pasar para todo R. Entonces vamos viendo de que eso pasa para el intervalo 0, 1. Entonces, sabemos que para todo número que está entre 0 y 1, si el número está entre 0 y 1, sin incluir el 1, parte entera de A es 0. De modo que parte entera de A más raíz de A menos parte entera sería 0 más la raíz de A menos 0, que es la raíz de A. Y si A es igual a 1, bueno, pues parte entera de 1 más raíz de 1 menos parte entera es raíz de 1. Bueno, y 1 menos 1 se cancela y nos queda 1, que es igual a la raíz de 1. Ya, entonces tenemos esta igualdad, ¿no? Parte entera de x más raíz de x menos parte entera es igual a la raíz de x para x que está en 0, 1. Sin embargo, para garantizar la existencia del límite en el intervalo 0, 1, incluyendo el 0, es necesario considerar, aquí no es continuidad, aquí, considerar la existencia del límite en 0, existencia del límite en 0. Pues esta igualdad no tiene sentido a la izquierda de 0, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido cuando x está a la izquierda de 0? Porque la raíz de un número negativo no existe, ¿no? Al menos en los reales. Eh, ya, entonces, vamos viendo qué pasa, vamos viendo qué pasa. Entonces vemos que, primero, el límite, ya vemos que para todo número que esté entre 0 y 1, sin incluir ni el 0 ni el 1, entonces el límite sí existe. El límite de esta expresión sería igual al límite de la raíz de x para todo número que esté estrictamente entre 0 y 1 sin incluir extremos. Entonces, lo único que basta es demostrar cuando x tiende a 0, porque ahí no puedo decir que, ya, de que como esta expresión es igual a la raíz de x, el límite de la primera es igual al límite de la segunda, puesto que el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x es un límite unilateral, pero como en el primer caso, es decir, en este, el dominio es todo R, aquí el límite es bilateral. Entonces, por eso, el caso cuando x tiende a 0 es un caso aparte. Entonces, vamos a demostrar que el límite de esta expresión es 0. Entonces, queremos probar que el límite de esa expresión es 0. Vamos a ver primero de que si x es un número cuyo valor absoluto está entre 0 y 1, entonces al multiplicar por raíz de x pasa que raíz de x al cuadrado, perdón, al multiplicar por valor absoluto de x en cada lado nos queda que el valor absoluto al cuadrado es menor que el valor absoluto de x. Sacando raíz, el valor absoluto de x es menor que la raíz de valor absoluto de x. Entonces, dado epsilon positivo, vamos a tomar delta igual al mínimo entre 1 y epsilon cuadrado. En ese caso, si el valor absoluto de x está entre 0 y delta, entonces x está en intervalo menos delta 0 unido 0 delta, ¿verdad? Se excluye la posibilidad de 0, aquí no, valor absoluto de x mayor a 0. Ya,
¿Qué va a pasar? Bueno, que por definición eso sería que X pertenece al primer intervalo o al segundo. Ambos intervalos son mutuamente excluyentes, ¿no? Ahora, si X está en el primer intervalo, es evaluar X en un número, en un delta, que es el mínimo entre 1 y epsilon cuadrado. Entonces delta es menor o igual que 1, ¿verdad? Este, ya. Eh, ajá, menor o igual que 1. Es menor o igual que 1, pero es mayor o igual que 0, porque es el mínimo entre dos cantidades positivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este delta o es 1 o es un número que está entre 0 y 1. Entonces, menos delta es menos 1 o es menos un número que está entre 0 y 1. Entonces, parte entera de x va a ser menos 1. ¿Sí o no? Y si x está en el intervalo de 0 delta, como delta es positivo, pero menor o igual que 1, como no incluimos el 1, porque está este extremo sin incluir, entonces parte entera sería 0. Entonces aquí estamos viendo que parte entera o es menos 1 o es 0. En ese caso, valor absoluto de parte entera más raíz de x menos parte entera, que es todo el argumento del límite, sería, en el primer caso, menos 1 más raíz de x más 1, o en el segundo caso, 0 más raíz de x menos 0, que es raíz de x. Digamos qué pasa en cada caso. Bueno, si se da la primera situación, es decir, si el valor absoluto de esto es menos 1 más raíz de x más 1, entonces tendríamos que esa cosa la podemos racionalizar, ¿no? Multiplicar por el conjugado de arriba y abajo. No hay, digamos, problemas con hacer esto porque el denominador es no nulo, como mínimo es 1. Entonces podemos multiplicar arriba y abajo, de manera que nos da valor absoluto de x sobre esta cosa. Que sabemos bien, es menor estricto que la raíz de, perdón, que valor absoluto de x, porque esta cantidad es mayor que 1 y el recíproco invierte el orden. Ya. Y esto es menor que, por lo que vimos arriba, ¿verdad? Es menor que la raíz de valor absoluto de x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos tomando valor absoluto de x menor que delta, que es menor o igual que 1. Entonces se pasa lo de arriba. Pasa esto. Entonces estamos llegando a que el valor absoluto es menor que la raíz de dicho valor absoluto, pero eso es menor que epsilon. ¿Por qué? Porque si delta es menor o igual que epsilon cuadrado, entonces el valor absoluto de x es menor que epsilon cuadrado. Sacando la raíz es menor que un epsilon. Estamos llegando de que si se da la primera situación, entonces, si se da la primera situación, es de aquí, entonces, el valor absoluto del argumento es menor que un epsilon. Vamos viendo qué pasa en la segunda. Bueno, si ahora, aquí puse la primera situación, que arrastró una línea, no sé por qué lo hice. Ya, aquí puse lo que hicimos en H, lo hicimos reciencito. Si se da la primera situación, esta cosa es menor que un epsilon. Y si se da la segunda, es decir, si el valor absoluto de parte entera de x más raíz de x menos parte entera es igual a la raíz de x, entonces la raíz de x sería la raíz de valor absoluto de x, ¿verdad? Porque x, para que la raíz de x tenga sentido, este x es mayor o igual que 0. Entonces, la raíz de x es lo mismo que la raíz de valor absoluto de x, que es también nuevamente menor que un epsilon. Entonces, estamos viendo que en todo caso, el valor absoluto de esta expresión es siempre menor que un epsilon. Entonces, estamos viendo que para todo epsilon positivo existe un delta, tal que si valor absoluto de x está entre 0 y delta, entonces un valor absoluto de parte entera de x más raíz de x menos parte entera de x es menor que un epsilon, lo que es equivalente a decir de que el límite cuando x tiende a 0 de todo este argumento es 0. Ahora sí, hemos visto entonces de que para todo a en 0, 1, este límite existe y es igual a esto. ¿Por qué? Porque esta cosa es igual a la raíz de x. Entonces el límite cuando x tiende a esto es el límite cuando x tiende a de raíz de x, que es raíz de a. Y como a está entre 0 y 1, podemos decir que eso es igual a 0 más raíz de a menos 0, que es raíz de a más raíz de a menos. Entonces, ahora,
Si A es cero, ya también vimos, pues, ¿no? Que el límite cuando x tiende a de esta expresión es cero. Y es lo mismo que cero más raíz de cero menos cero. O parte entera de A más raíz de A menos parte. Entonces estamos viendo de que este límite existe para todo A en el intervalo 0, 1. Y por lo que vimos en antes, ¿no? Se ha de cumplir entonces para los mayores iguales que 1 y para los menores que 0. Es decir, este límite existe para todo A perteneciente a los reales. ¿Ya? Vamos ahora con esta función. F igual a parte entera de 1 sobre x. Entonces, para ello vamos a recordar que el límite de parte entera de x existe si solo si la variable, perdón, si solo si el valor al cual hacemos tender el límite es no entero. Entonces, aplicando eso a lo de ahorita, entonces, este límite existe si solo si el recíproco ahora del argumento no está en los enteros. Eso sería decir, si solo si 1 sobre a está entre n y n más 1 con n no entero, o a es mayor que 1, que si a es mayor que 1, 1 sobre a es un decimal, ¿no? Y menor estricto que 1. Menor estricto que 1, mayor estricto que 0. O el caso en que A es menor que menos 1. Si A es menor que menos 1, 1 sobre A es un número decimal menor que 0. Entonces, estos serían los tres únicos casos en el que 1 sobre A no está en los enteros. Despejando A, eso sería decir que 1 sobre N es mayor que A, mayor que 1 más N más 1, o A es mayor que 1, o A es menor que menos 1. Es decir, que A está en el intervalo 1 sobre N más 1 a 1 sobre N, o A es mayor que 1, o A es menor que menos 1. Entonces, estos son los tres casos en los que este límite existe. Entonces, el límite de esta función existe si, solo si A está en este intervalo o es mayor que 1 o menor que menos 1. En este intervalo, donde n es un entero, ¿no? Ya. Vamos. Cuarto dice, f igual a 1 sobre parte entera de 1 sobre x. Entonces, por el teorema 2, sabemos que este límite existe si, solo si el límite del que aparece abajo existe y es distinto de 0. Entonces, por lo anterior, este límite va a existir únicamente cuando A está en este intervalo, o A es mayor que 1 o menor que menos 1, y a su vez, 1 sobre A, que es el límite de abajo, es este, y a su vez, el argumento es distinto de, o sea, y a su vez, cuando 1 sobre A no pertenezca al intervalo 0, 1. ¿Por qué? Porque si 1 sobre A está en el intervalo, si 1 sobre A está en el intervalo 0, 1, entonces el par entera de ellos sería 0, y el límite de 1 sobre 0, pues, no lo estamos estudiando, ¿no? El límite en ese caso es infinito, pero eso es un caso aparte, ¿ya? Decimos que en este caso el límite existe, y vamos a tratarlo así. Existe cuando el límite nos dé un valor finito, un valor que caiga en R. Entonces, ¿cuándo va a pasar todo esto junto? Bueno, perdón, dos límites. De lo primero, no hacemos nada, pero en lo segundo, 1 sobre A no pertenece a intervalo 0, 1, si es o menor que 0 o mayor o igual que 1. Entonces, tienen que cumplirse esto, o esto, o esto, y a su vez, estas dos necesariamente. Pero si A cae en este intervalo, A puede ser negativo o bien positivo. ¿Ya? Eh, Veamos qué es lo que debe cumplirse. Ya, de aquí todavía podemos despejar A, ¿no? De la primera lo dejamos igual, pero lo segundo, si 1 sobre A es menor que 0, A es menor que 0, y si 1 sobre A es mayor o igual que 1, entonces A es mayor que 0, pero menor o igual que 1. Entonces, la intersección y conjunción de todo esto es, bueno, A tiene que ser menor que 0 o A entre 0 y 1. Mm. Entonces, el que se cumple que A sea menor que 0, ¿contradice algo de acá? No. El que A esté entre 0 y 1, ¿contradice algo de acá? Tampoco, porque aquí son únicamente disyunciones. Entonces, ¿cuándo va a existir el límite? De hecho, cuando A esté en este intervalo y n sea un entero positivo, esto va a estar entre 0 y 1.
Pero en conjunción todo esto, ¿qué nos va a dar? Bueno, nos va a dar de que A esté en el primer intervalo o A sea menor que menos uno, ya que el resto de restricciones son redundantes. ¿Ya? Por ejemplo, A no puede ser mayor que uno aquí porque necesariamente A tiene que ser. Contradeciría el hecho de que A sea menor que cero y a una de estas dos debe cumplirse, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ya se cumple, que A está entre cero y uno, ya no puede cumplirse que A sea mayor que uno. Entonces, como ya se cumple que A está entre cero y uno, no se puede cumplir de que A sea mayor que uno, pero sí de que A sea menor que. Sí se puede cumplir en simultáneo, ¿no? De que A sea menor que cero, A sea menor que menos uno y que A esté en este intervalo. Entonces, el límite existe únicamente en ese intervalo, cuando A está en este intervalo o A sea menor que menos uno. Y bueno, si mal no estoy, esos son todos los ejercicios, todos los literales de este ejercicio. Gracias.